Muy buenos días para todos. Feliz y bendecido viernes. ¿Cómo están? Gracias por este espacio y por esta plataforma de comunicación que ya tenemos algunos meses utilizando. Por aquí Bernardo Castillo. Voy a ser hoy su moderador. Vamos a conducir esta hora de nutritiva información de interés para todos. Gracias por conectarse, lo que se están conectando en este momento. Un saludo al panel que nos acompaña el día de hoy, a todos los organizadores de este evento, muchísimas gracias. Pues bien, vamos a iniciar, voy a presentar pues al panel que me va a acompañar el día de hoy. Tenemos a el señor José Ocio Herrera, quien desde el 2017 pues ejerce diferentes funciones en la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, aquí en Venezuela, para los que no están conectados desde Venezuela, y está ligado al mundo de las ventas desde hace más de 26 años. Los últimos 8 ha estado ligado al mundo de las ventas inmobiliarias, al negocio inmobiliario. Es representante y director de una importante compañía inmobiliaria aquí en el estado Carabobo de Venezuela, y actualmente es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, mejor conocida como Camincar. Bienvenido, profesor. También tenemos en el panel, está conectado desde Skype Master, el ingeniero Rafael Trejo, quien pues actualmente es bueno, yo lo conocí en la Cámara Inmobiliaria, eh, tuve el placer de conocerlo como profesor y de verdad que fue un placer tenerlo. Y actualmente es el presidente de Fede Cámaras Carabobo. Bienvenido, profesor. Y también tenemos a nuestra gran amiga María Botello, quien tiene pues excelentes resultados en la actualidad. Tiene más de 7 años ligadas al mundo inmobiliario, dirige una excelente franquicia aquí en el estado Carabobo. Y bueno, vamos a comenzar. A todo el panel que nos acompaña, bienvenidos, feliz día. Hoy vamos a estar conversando sobre el mercado primario, aspectos legales importantes del mercado primario. Y bueno, me gustaría iniciar con el profesor Rafael Trejo, que lo tenemos por allí conectado, ya lo vamos a escuchar. Vamos a empezar a definir, para los que no tenemos todo el conocimiento del mercado primario, ¿qué es el mercado primario, profesor Rafael? Defina un poco para que entrar en calor en esta materia. Muy buenos días, Bernardo. Muy buenos días, María. Buenos días, José. Saludos a todos. Muchísimas gracias por esta invitación del Grupo Sky a participar con ustedes en esta mañana del mes de marzo. Bueno, la pregunta tuya sobre el mercado primario es bien sencillo, ¿no? El mercado primario son aquellas todas viviendas nuevas que no han tenido en ningún propietario anterior. Entonces, eso es un mercado bien interesante, bien bonito. Lo único malo es que en los últimos años no hemos podido construir nada casi en lo que es el mercado primario. Lo que se está moviendo es el mercado secundario y bueno, esperemos que pronto, ojalá fuera más pronto lo que uno quiere, pudiéramos volver a ver muchas grúas por todo el país construyendo viviendas nuevas y poder arrancar nuevamente con el mercado primario, Bernardo. Muchísimas gracias, profesor. Si bien en la situación del mercado primario actualmente, esta pregunta se la puedo dejar a nuestra amiga María Botello. La situación del mercado primario solamente, o sea, el efecto de que pues no se ha desarrollado suficiente inmuebles, por no decir solamente residenciales, suficientes inmuebles en los últimos años, solamente ha repercutido en el estado de Carabobo aquí en Venezuela, o hay otros estados que tienen un poco más de desarrollo en este sentido. María, bienvenida. Hola Bernardo, gracias pues a Despertar Inmobiliario, a ti por la invitación, por la interacción. Pues efectivamente el mercado secundario cobró vida producto de algunas sanciones que fueron establecidas, entre ellas una ley contra la estafa inmobiliaria, una disminución en los créditos que se dan a los constructores. Y bueno, esto paralizó un poco también lo que fue la construcción en mercado primario. Sin embargo, en este momento, producto de algunas alternativas como fondos de inversión
y algunas empresas fintech se han estado estableciendo algunas opciones que han estado permitiendo ver construcciones no a gran magnitud, en pequeña magnitud. Por ejemplo, en Caracas vemos más construcciones de edificios, de torres empresariales, de opciones de vivienda, producto de estas alternativas. Pero realmente nuestro mercado que se ha estado moviendo es el secundario. Algunos constructores se quedaron con algunas unidades dentro de sus portafolios que estaban por concluir. En este momento, algunas han sido terminadas, otras están por concluir y falta pues entrega de lo que es la habitabilidad del inmueble, pero también estamos viendo entonces en este mercado unas ventas a plazo que en algunos de nuestros portafolios, pues algunos corredores inmobiliarios también las tienen. Muy bien, gracias María, gracias. Sí, recientemente estuve por Caracas y sí vi un poco más de desarrollo en ese sentido, producto de lo que me acabas de describir. Ahora, de los tres participantes que tenemos hoy aquí magníficos, ¿quién ha tenido más contacto con el mercado primario? Hablando de, pues, que en su momento Carabobo, hablando de Carabobo, pues fue un mercado con mucho auge a nivel de construcción, a nivel residencial y también industrial y comercial. ¿Quién ha tenido más contacto? ¿Cuál fue su experiencia más cercana o su última experiencia? ¿Cómo le fue con el mercado primario? Yo creo que se la voy a dejar al profesor Rafael, porque el profesor Rafael sé que tiene más experiencia. Ok, Bernardo, sí, bueno. Sí, el mercado primario, uno se ha dedicado a eso y de hecho el estar aquí en Valencia, en Carabobo, fue porque un proyecto justamente de mercado primario importante en la ciudad de Valencia. Lo que comentaba María es correcto, o sea, hay ciertas opciones de mercado primario, pero no son tantas como quisiéramos. Yo quisiera ver lo que está sucediendo en Caracas, el caso de las Mercedes específicamente, verlo no solamente en las Mercedes en Caracas, sino verlo por toda Caracas y todo Valencia, todo Barquisimeto, todo Maracaibo, todo Maracay, Barcelona, verlo en todo el país, eso sería lo ideal. Pero sumando un poquito lo que comentaba María, es que el poder adquisitivo del venezolano está muy mermado. El financiamiento no hay, y también tenemos otro problema que son los insumos, ¿no? No sé si pudiéramos corregir todas estas cosas, las cuales yo a corto plazo no las veo, aunque ha habido ciertas mejorías, pero no las veo a corto plazo. Pero bueno, es un mercado primario, se movió muy bien. Yo diría que los últimos, hasta el año 2013, 2014, justamente como comentaba María, fue cuando empezó cercar un poquito a los promotores y constructores cuando salió una ley que le hemos solicitado que esa ley hay que derogarla, cambiarla, porque bueno, es una ley que dice que ley contra la estafa inmobiliaria. Para tú yo a comenzar un nuevo desarrollo inmobiliario, tengo que demostrar que yo no soy un estafador. Entonces, eso no es lo correcto. Entonces, pero bueno, sí tenemos esperanza que esto vuelva otra vez, pero va a tardar un poco porque hay sectores prioritarios que van a necesitar el inicio para un empuje económico en el país. Pero hay que recordar que la construcción es un motor importantísimo para la economía de cualquier país, porque no solamente es que se levantan bloques, casas, apartamentos, sino es todo lo que conlleva a la construcción. Entonces, ojalá, en verdad que quisiéramos eso. Pero es una experiencia bonita, lo veníamos haciendo bastante bien, habían leyes interesantes, la ley del deudor hipotecario, la ley de vivienda y hábitat, que permitieron un gran auge y veníamos con un ritmo muy bueno, sobre todo porque en esa época los números que teníamos tanto en la Cámara Inmobiliaria como en la Cámara de Camincar, aquí en este caso de Carabobo, y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, hablaban que nosotros necesitamos construir unas 120.000 viviendas nuevas todos los años y veníamos con un déficit bastante alto que pasaba del millón y medio. Eso seguramente ha quedado muy rezagado y bueno, habrá que construir muchísimas cosas, pero bueno, te repito, necesitamos de varios factores para que esto volvamos a tener un mercado primario interesante en el país. Gracias, profesor. Bueno, José, ahí te voy a pedir que me ayudes con una interrogante. Ya el profesor mencionaba que se requieren que varios elementos coincidan para poder de nuevo tener el desarrollo que necesitamos aquí en Venezuela para impulsar el mercado primario. Uno de esos elementos es la disposición
del espacio, la disposición de las tierras disponibles. Otra es, podría ser la participación o la preparación de las entidades financieras, entidades bancarias para poder pues, financiar. Otro elemento sería, por supuesto, el poder adquisitivo del venezolano para poder adquirir inmuebles, sea del tipo que sea, de forma de préstamo o forma de hipoteca sí, o de eso, de crédito, de préstamo bancario. ¿Cuál de esos tres elementos, José, me podrías ayudar? ¿Cuál crees tú que sería el primer paso para tener un mercado ya desarrollado? ¿Usted está por allí? Si puedes ayudarme entonces, María, sería bueno. Fíjate, Bernardo, a propósito del comentario de nuestro presidente Rafael Trejo, te quería comentar, ¿no? Fíjate, la ley contra la estafa inmobiliaria nació en el 2012 y si bien es cierto, se tomaron algunos casos aislados de estafa, la verdad es que un 95% de las personas que también fueron afectadas por la ley eran constructores sólidos, constructores que efectivamente estaban pues haciendo un trabajo hermoso y traían una trayectoria. Esta ley no solo limitó la construcción, y cuando preguntas pues qué cosas deberían hacer, es que debemos empezar por la reforma de la ley. Ahí nace todo. El tema de los créditos es importante, sin embargo, los constructores han estado buscando alternativas. ¿Qué quería comentarte? Fíjate, algunas de las menciones que hace la ley establecen el tema, por ejemplo, del precio fijo de los contratos de preventa y estos precios son en bolívares. Imagínate la responsabilidad que toma un constructor al hacer entonces un proyecto de este tipo. También establece observaciones como el mes, año y la fecha exacta para inicio y conclusión de la obra, no pudiendo exceder de 24 meses. Entonces, en esencia, el mercado está limitado, sí, por temas de materiales constructivos, por temas de crédito, pero también lo limita muchísimo la ley porque la ley establece sanciones que inclusive pueden llegar a cárcel en los casos de un incumplimiento. Gracias por aclararnos un poco más sobre esta ley, María. Bueno, excelente. Buenos días, ¿cómo Hola, están? José, bienvenido. Disculpen, tenía el teléfono bloqueado y perdón, el micrófono y no lo había desactivado, no sabía desactivarlo. Me disculpo. Un gran saludo para todos, un gran abrazo y un gran saludo para los compañeros panelistas. A ti, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto, un gran abrazo y bendiciones para todos los compañeros que nos escuchan. ¿Ok? Adelante, José. Sí, bueno, no sé si interrumpí a María. ¿Ya habías terminado, María? Sí, José, ya había concluido. De hecho, bueno, excelente que tomes ahora tú la batuta para ver que nos hables también un poco de lo que está sucediendo en el sector. Excelente. Bueno, yo creo primero que nada que tenemos una visión bien interesante en esta conversación, porque fíjate que tenemos el punto de vista legal, por un lado, que María, pues aparte de ser una ya reconocida y experimentada profesional inmobiliaria, también es abogado y tiene muy claro el tema legal, cómo afecta. Por supuesto, el profesor Trejo, que tiene la visión del desarrollador, pues del promotor, fue constructor, pero también fue inmobiliario. Entonces tiene como que esos dos puntos de vista muy claros desde el momento en que estábamos en una bonanza, si se quiere, en la construcción y este momento que ya lleva unos cuantos años de parálisis. Yo lo que podría aportar en este caso es que evidentemente hemos estado oyendo muchos comentarios de personas que saben del tema y nos vamos a una situación muy, muy lógica. Primero, rescato lo que dice el profesor Rafael Trejo. Mientras no exista el crédito bancario para ayudar a impulsar el mercado primario, mientras tengamos un precio
todavía bajo en el mercado secundario, pues no resulta atractivo tampoco para el constructor, así lo haga pulmón o como dicen por allí, con recursos propios. Y construir para vender a un precio muy por debajo de lo que cuesta construir el metro cuadrado, que entiendo que debe estar por el orden de los 700, 600, 800 dólares el metro cuadrado, cuando realmente pues la posibilidad de venderlo está por el orden de los 350, 400 en promedio. Entonces, sigue siendo más económico el precio del metro cuadrado también secundario, y eso afecta lo atractivo que puede hacer el negocio inmobiliario, aunado al tema legal, a la disponibilidad de recursos materiales de construcción y todo lo que ya conocemos. Como dice el profesor Rafael Trejo, pues no vemos cerca sé que se han hecho esfuerzos, que se han hecho reuniones, que se han hecho intentos, pero todavía no está muy cerca esa solución como para que esté en la mesa servida para que vuelva aquella situación de la construcción que tanto anhelamos. Sí es cierto que, como también comenta María, hemos visto algunas obras que no han sido concluidas y están nuevamente como que colocándose en la palestra o en el mercado de la venta con plazos de financiamiento, en fin. Es allí donde, bueno, vale la pena poner el ojo y ver pues cuál es la expectativa que se tiene al respecto. Gracias, José, gracias. Bien, vamos a hacer un ejercicio hipotético positivo. Ahí vamos a hacer una visualización. Tenemos ya la reforma de la ley, las entidades bancarias están pro al desarrollo inmobiliario primario, y pues tenemos todos los elementos listos para poder invertir, para poder hacer como desarrolladores, hablando de desarrolladores, constructores. En la Gran Valencia, ¿cuáles serían esos sectores desarrollables a nivel urbanístico, a nivel industrial, que pudieran estar siendo atractivos para todos los consumidores, para todo el público, para todo el mercado? Profesor, usted conoce un poquito más de todo Valencia disponibilidad de terrenos, con zonificaciones para poder hacer viviendas en un caso hipotético de que ya tengamos todo el panorama listo. Sí, Bernardo, es que existen, mira, desde el año 2014 para acá, todavía estamos con muchísimos proyectos para la Gran Valencia, ¿okay? Incluyendo, cuando hablo de la Gran Valencia, incluyo a San Diego y a Naguanagua, y muchos de estos promotores que, como bien lo dijo María, que quizás el 95% que tuvimos que pararnos por una ley, de verdad que bien cuesta arriba esa ley, nos quedamos con los proyectos en proyectos. Si se diera la situación, si cambiaran las cosas, si el poder adquisitivo del venezolano, los créditos, los insumos, todo lo que estamos hablando, habría muchísimas partes por desarrollar todavía, y aún así, inclusive, cuando yo hablo de la Gran Valencia, y siempre difiero un poquito de que muchas personas hablan de Valencia Norte y Valencia Sur. Para mí Valencia es una sola Valencia, y la Gran Valencia incluyó a estos otros dos municipios. Hay muchos terrenos, muchos proyectos para desarrollar en estos tres municipios, y se quedaron en proyectos. Es más, inclusive todavía ve que algunas construcciones se quedaron están listas, que posiblemente con un financiamiento que a lo mejor lo da el propio constructor y promotor, o como lo viejo, con bolsas de valores, con pistas, pudiéramos conseguir terminar ciertas obras, pero tendría que darse todas las condiciones para mí, ¿okay? Pero sí hay proyectos, y bueno, lo que recuerden la data de construcción de nuestra Cámara Inmobiliaria de Carabobo, cuando presentamos números, siempre estudiamos cuántos proyectos hay, cuántos se quedaron en las alcaldías, en las direcciones de control urbano, esperando nada más que tener la luz verde completa en el tablero y poderlas arrancar. Pero sí hay bastantes cosas por hacer todavía, tanto en estos tres municipios como en el estado también. Así que yo creo que ojalá se den las condiciones lo antes posible y podamos nuevamente ver muchas grúas construyendo en nuestra Valencia. Gracias, profesor, gracias. María, Bernardo, a propósito de eso, recuerdo que en el último cierre de la graduación, el último FIFI que hicimos, se desarrolló una tesis y tuvimos el honor también de contar ahí con la arquitecto Ingrid Suárez, donde ella comentaba que el plan de desarrollo urbano de la ciudad tiene potencial dentro de sectores como la viña y el viñedo, que son los que más
los que menos desarrollos tienen, inclusive comerciales. Ahorita tenemos un concepto de la Villa allí que nació nuevo, pero en algún momento no teníamos suficientes unidades comerciales en esa zona y este sector estaba como tomando un aire comercial. Obviamente todo esto requiere una previa aprobación de la alcaldía porque la zona no es comercial como tal. Pero también se hablaba del potencial que tiene Guacara, Los Guayos, San Joaquín, porque es uno de los lugares en los que se estaba quedando como rezagado. El centro comercial más cercano que estos sectores tenían era el centro comercial Metrópolis, por ejemplo. Y fíjate que con el tiempo, porque nuestro último FIPI fue hace 2 o 4 años, con el tiempo esto se ha estado viendo. Ya en zonas como Guacara Los Guayos tenemos ahorita un Ciudad Traqui, unos malls que se están haciendo bien interesantes, unos mercados. Entonces, el plan de desarrollo urbano de la ciudad, que lo realizan los arquitectos y la alcaldía, va permitiendo como ver hacia dónde la ciudad debe ir creciendo para que esto vaya siendo de una manera armónica, ¿no? Y que no sea una construcción desproporcionada o sin un sentido. Estos planes de desarrollo pues por supuesto no se han seguido actualizando, pero hay personas que por investigación propia pues han seguido revisando. Para reforzar un poquito lo que dice María, es verdad, los PEDULes se deberían reconsiderar o estudiar cada 5 años. El último PEDUL, en el caso de San José, es del 2013, o sea que ya va a tener 10 años que no se revisa el PEDUL y es justamente lo que dice María, a dónde crecen las ciudades y dónde, cuando uno ya va que la ciudad se va comiendo quizás las zonificaciones, porque vemos que muchas zonas residenciales ya se han convertido en comerciales. En estos PEDULs se estudian y pudieran ser que salgan nuevas zonificaciones en urbanizaciones como las que ya tenemos en el caso de San José. Y el crecimiento definitivamente en la parte residencial quizás que crecería hacia el sector de Guataparo, pero es interesante ver como en otras ciudades del mundo, galpones que han estado desocupados, muchas cosas que tienen mucho tiempo construidas y ya no se usan, poderlas en estos PEDULes, cambiarle su zonificación y convertirlos en otras cosas. Ejemplo de eso es Puerto Madero en Argentina, que bueno, se convirtió en una zona por excelencia hoy por hoy cuando uno va para Argentina, y así se pudiera hacer aquí en Venezuela, lo pudiéramos hacer, y sobre todo aquí en Venezuela, en el caso de Valencia, que tenemos tantas zonas para construir, inclusive la zona industrial está completamente, bueno, no completamente, pero está bien paralizada, pudiéramos aprovecharla y convertirlas en otras cosas para beneficio de toda la población. Gracias, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y a veces hemos caído en una discusión, digamos, de escenarios donde decimos, bueno, ¿será que Valencia ya no tenemos que imaginárnosla como aquella ciudad industrial que siempre o que muchos conocimos? A lo mejor hay que, tomando el comentario de María y del profesor Trejo, replantear la visión que tenemos de Carabobo o de la Gran Valencia en este caso, y esas zonas que han quedado en el estado de, digamos, de abandono o de soledad, pues replantearlas. Entonces, todo eso es una discusión bastante interesante, quedaría para otro programa, pero que es replantear la visión de la ciudad en base a estas infraestructuras que se pueden aprovechar. Gracias, José, gracias, profesor. En el caso de la reforma, hablando de la reforma de esta ley, pues que ha afectado muchísimo el desarrollo del mercado primario, ¿existe algún proyecto, algún comité que esté trabajando en esta reforma, que haya hecho una solicitud formal para hacer una modificación importante sobre esta ley? Bueno, sí, claro, en eso difíciles para la gran mayoría de los promotores a nivel nacional. Nos reuníamos en la ciudad de Caracas, en la Cámara de la Construcción, casi todos los promotores grandes que estaban en el país, para ver cómo hacíamos eso. Le hicieron muchísimas solicitudes al gobierno, fuimos interpelados, asistimos a la Asamblea Nacional,
a los consejos municipales, explicando cómo nos afectaba a todos esta ley. No solo los promotores, sino el dejar de construir, que para mí cuando uno construye no es solamente una vivienda, sino también construimos hogares, que eso es lo que hacemos nosotros. No fueron oídos sordos, digo, en verdad que fue algo y en esa época tanto la Cámara de Inmobiliaria del Zulia junto con la Cámara Inmobiliaria de Carabobo metimos un recurso, apelamos ante el TCJ, el recurso fue aceptado, pero inmediatamente fue rechazado. Lo engavetaron y está ahí engavetado. Recientemente lo que se ha tocado es ir a la Asamblea, se le ha hecho también que definitivamente esa ley hay que revisarla, hay que cambiarla y actualizarla, porque ya lo que pasó hace años pasó y hay que ver más hacia el futuro. Tenemos que estar pensando en positivo, de que si vamos a volver a tener un país creciente, inmobiliario, productivo, y hacia allá tenemos que ir apuntando. Así que ya se han hecho varias diligencias con la Asamblea Nacional y bueno, esperemos que en esta oportunidad se nos escuche. Como hemos visto que se ha escuchado también el tema del crédito bancario, vimos que por lo menos bajaron un poquito el encaje a las instituciones bancarias y no fue lo suficiente, pero bueno, es por un primer paso. Y creemos que poco a poco, paso a paso, podamos lograr los objetivos de seguir adelante. Gracias, profesor. Tenemos dos preguntas en el chat. Creo que ya una fue respondida, la pregunta que hizo Fabiola. Hay otra pregunta que hace Sergio Rodríguez. Pregunta si se ha tomado en cuenta la bolsa de valores para atraer inversionistas, sobre todo inversión extranjera. María. Efectivamente, en este momento existen constructores que están haciendo fondos de inversión a través de la Bolsa de Valores de Caracas y existen otros haciendo a través de fintech fondos también que permitan recolección para montar capitales y hacer inversiones. Inclusive hay inversionistas haciendo este tipo de actividad para mercados secundarios. Es algo que existe, pero en menor escala y pues con grandes capitales. Hay personas apostando en este momento a visualizar, ¿no? Esa Venezuela que queremos, viendo posibilidades de terrenos, de galpones, de edificaciones, pero todo está en proyecto. De momento no hay nada que alguien en este momento esté desarrollando. Pero sí, las alternativas se están abriendo. Nosotros en la Cámara Inmobiliaria recibimos muchas personas que te dan a ver exactamente lo que están haciendo. Estamos fuera de un marco legal que sea bondadoso para nosotros, pero eso no implica pues que las personas no estén buscando alternativas. Lo único es que, claro, queremos un país donde sea abiertamente fácil el poder construir, ¿no? Y no que tengamos que buscar otras maneras. Gracias, María. ¿Ha sido esta situación o esta coyuntura actual una oportunidad para los pequeños desarrolladores, para los pequeños promotores, que pues hemos visto desarrollos urbanísticos pequeños, por decirlo así, 8, 10, 15 townhouse con recursos propios, esos desarrolladores han puesto a la venta o a disposición del mercado? No hemos visto, como dice el profesor, grandes construcciones, pero los que estamos en el mundo inmobiliario hemos podido observar que pues hemos visto pequeños proyectos que se han desarrollado. ¿Ha sido una oportunidad para ellos, profesor José, María? Bueno, sí hay, porque bueno, es que justamente retrocedemos y volvemos a caer en la ley contra la estafa inmobiliaria. O sea, no solamente que todas las cosas que te prohíben hacer ahí, sino que también tenemos otras dos leyes que nos atan a eso, que es como la ley de alquileres, y después tenemos la de desalojo arbitrario. Entonces, si hacemos proyectos grandes, ¿okay? Ya María comentaba que bueno, nos ponen el tiempo, tenemos que construirlo en cierto tiempo. No es fácil construir, ¿ok? Porque, bueno, la permisología se tarda, después cuando construimos, si somos buenos y construimos en el tiempo correcto, después que terminamos la obra,
tenemos que protocolizar, y para llegar a las protocolizaciones tenemos que pasar, bueno, por pedir la habitabilidad, que lo comentó también María, después tenemos que pedir las fichas catastrales, solvencia, chequear todo ese tipo. Entonces, ese tiempo no es tan corto como uno quisiera. Hay unas palabras que recuerdo mucho cuando asistíamos a estas reuniones contra la ley de la estafa, porque esto comenzó por una famosa palabra que era buena, que se llamaba la preventa, que la preventa lo que hacía en ese momento era el comprador que no tenía capacidad de ahorro pagaba la inicial en 24 meses, y después que está construida la obra, si se lograba hacer en 24 meses, lograbas un crédito a largo plazo por 10, 15, 20 años, dependiendo de la capacidad de pago de las personas. Pero entonces hay una palabra que siempre recuerdo que decía Elisaúl Molina, que decía, la preventa es buena, pero no tan pre. O sea, la preventa había que hacerla justamente después de obtener uno toda su permisología. Y entonces son varios factores, pero bueno, esperemos que sí, que podamos hacerlo. Y en verdad que me gustó lo que comentó María, que estamos apostando para eso. En verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo, todos los que estamos aquí. Como también lo comentó José, hay que subir los precios de los inmuebles, no se pueden estar regalando. Hay que entender de que un inmueble que se está vendiendo por solamente un 20% de su valor no es lo justo. Y eso es un mensaje que le damos a los propietarios: no regalen su propiedad, no regalen su gran esfuerzo de vida, su hogar. Y bueno, y también el éxodo que hemos tenido, mayoritariamente se ha ido mucha gente joven, y entonces eso también nos ha creado un grave problema para acá. Pero bueno, seguimos pensando, Bernardo, que esto vamos a salir adelante. Y bueno, aquí tienes contigo dos panelistas que a los dos los admiro y los aprecio muchísimo. Y bueno, y a ti también, que bueno, todavía me llaman profe cuando eso pasó hace muchos años, ¿no? Bueno, usted es un maestro. Bien, hablamos, el profesor comentaba y los muchachos también comentaban que, bueno, obviamente la preventa, que era el paso inicial para que un comprador, pues a través del banco, pues estableciera un compromiso para poder adquirir esa vivienda o ese inmueble, por decirlo así, a través de una inicial con cuotas de pago y, por supuesto todo el protocolo correspondiente, que en la actualidad pues no existe. Entonces eso me indica obviamente que tenía que haber un nivel de confianza para poder invertir en una preventa o en un proyecto habitacional o un proyecto industrial. Este, ¿Qué recomendaciones? Es una pregunta abierta. ¿Qué Sí, recomendaciones nos darían en fíjate el que caso de nosotros como usuarios? o sea, un crecimiento interesante. Yo Yo siento que perdí al... Veníamos un crecimiento interesante desde el 2008 hasta el 2012. Veníamos, iba bien, como lo que comentó María. Había un pequeño desorden, pero en el tema de la preventa, porque por ahí quizá fue donde se prendió la candelita. Casi todos los empresarios se pusieron al día con sus documentos y se pusieron. No decían cuándo terminaban ni cuándo protocolizaban, pero como te decía antes, ese proceso no es en el tiempo solamente. Ajá, creo que perdimos al profesor. Si me escuchan, me gustaría, por el chat pueden Me hacer... disculpo también, a mí la señal me ha sacado 2 veces, me disculpo. Ya. Sí te escuchamos, Bernardo. Mira, aprovechando mientras el profesor Trejo recupera la señal, que creo que es lo que le está echando broma allí también, hay algo importante y ahí me puede apoyar José, que reflexionar con nosotros los inmobiliarios. En este momento existen como muchos metros cuadrados por allí
esas preventas que quedaron paralizadas. Recordemos que en algún momento, pues por ahí en un año se hicieron algunas tomas forzosas con el tema de la ley del estafa inmobiliaria, algunas personas tomaron algunos metros cuadrados inclusive sin terminar y muchas obras quedaron paralizadas. Para nosotros desde la Cámara Inmobiliaria hay como un llamado a la reflexión respecto a muchas personas que están recibiendo, muchos corredores están recibiendo metros cuadrados de estos que estaban en preventa, que en este momento los están comercializando como si fuera una preventa, pero posiblemente son ventas a plazo respecto a la permisología que se requiere y los compromisos que nosotros como corredores inmobiliarios tenemos al ofrecer estos metros cuadrados, porque algunas de estas preventas no tienen habitabilidad, otras vemos que son obras paralizadas y tienen lonas que dicen que tienen financiamiento a 24 o 48 meses. Algunas se firman con contratos, concesiones de derecho en las constructoras. Y entonces allí también nos surge como esa inquietud si los inmobiliarios efectivamente comprenden las responsabilidades que existen cuando es una preventa y si eso no es una preventa, tampoco es mercado secundario, entonces ¿cómo lo están comercializando? Mira, voy a poner pausa aquí porque llegó el profe Trejo. No, todavía no, María, sigue. No. Estamos conversando los cuatro, así que puedes conversar tú, pero hay dos palabras que quisiera añadir, no sé hasta dónde llegó porque fue que se cayó, pero Sí. confianza y seguridad jurídica. Si hay esos dos parámetros en cualquier operación, si hay confianza y seguridad jurídica, las cosas van a salir bien. Sí, bueno, profe, bienvenido de nuevo. María comentaba pues que puede generar inquietud, suspicacia, algunas propiedades que no fueron terminadas y quizás retomando la palabra confianza, yo diría que por la implicación que tiene para nosotros como inmobiliarios, como intermediarios, la sugerencia es verificar muy bien, analizar muy bien que todo esté en orden, que no exista ninguna condición que pueda enrarecer el proceso y tomando las palabras de María, hay que estar bien, ser muy cuidadoso en nuestra función porque, bueno, esto genera indiscutiblemente algún tipo de preocupación y suspicacia, vuelvo y repito, cuando es una propiedad que tiene años que no se ha terminado, ves que están ofreciendo plazos, pero no ves ni un obrero montado allí haciendo nada. Entonces, es ahí donde habíamos quedado, profesor. Me gustaría también su opinión. Sí, bueno, creo que nosotros tanto en Camicar cuando teníamos el FIPI y luego en el PREAN y con LOCAP hemos sido bien, por lo menos insistente que hay que verificar toda la documentación, hay que ir a los registros, ver si no tienen ninguna prohibición de enajenar y grabar, si no tienen hipoteca, si están solventes con el condominio, si tienen pagos todos sus servicios. O sea, eso hemos sido bien, por lo menos nosotros hemos sido bien cuidadosos y es lo que le hemos transmitido siempre a todos nuestros alumnos, ¿no? Y yo creo que después ustedes, como buenos alumnos que han salido excelentes, María, José, Bernardo, creo que eso lo sigan aplicando y se los transmiten también a sus compañeros de trabajo y lo seguiremos exigiendo siempre. Hay que ser muy cuidadoso porque, bueno, nos rayaron mucho en una época cuando no debió haber sido así por ciertos grupos que quizás existían, que bueno, María lo dijo, quizás un 5% eran posibles estafadores, ¿okay? Pero tenemos que ser sumamente cuidadosos, hay que estar bien pendientes, lo que acabas de comentar, José, uno ve las obras, a mí que me encanta rodar por Valencia y ver qué está pasando y así por cualquier parte, vemos obras que tienen hoy por hoy un cartelón que dice financiamiento y esa obra tiene 6, 7, 8 años en construcción, entonces bueno, a mí me genera mucha desconfianza y tendría que hablar y ver qué es lo que te están ofreciendo o qué realmente, porque sin nadie adentro trabajando no te genera en absolutamente nada de confianza ese tipo de obra. Así que bueno, hay que ser sumamente cuidadosos. Y para eso están ustedes los corredores inmobiliarios para asesorar a los futuros compradores o inclusive hay que asesorar bastante bien a los vendedores cuáles son las medidas que deben tomar para que no vaya a pasar algo como esa mal llamada ley de estafa inmobiliaria. Gracias, profesor. María, no sé si vas a complementar. Sí, Bernardo, te quería comentar.
Fíjate en los casos que hacemos ventas a plazos con sesiones de derecho en la constructora o con documentos de alguna manera privados. Los riesgos que se corren son bastante altos, inclusive durante ese proceso hasta la firma definitiva en el registro inmobiliario, pues las propiedades, ¿no? Los activos fijos de una constructora, sus accionistas pueden ser objeto de algún tipo de prohibición de venta y todos estos contratos a veces inclusive pueden quedar en el aire. Yo le recomendaría a los corredores que al momento que estén haciendo ventas a plazo, que sean con contratos en las constructoras, donde específicamente no se nos permite llevar a nosotros la parte legal, soliciten previamente el modelo de contrato que se está entregando, porque si bien es cierto son contratos de adhesión, porque no son contratos en los que se nos permite modificar cláusulas, a menos que te consigas un cliente abogado que normalmente lo consigue, pero en su mayoría son contratos de adhesión, que estén muy seguros de las condiciones que se están firmando. ¿Qué sucede entonces cuando alguien firma? A qué plazo le van a entregar? Si no se cumple el plazo, ¿qué establecen las cláusulas allí que se va a hacer? Porque esto nos permite pues tener como mayor claridad. Y también súper importante el tema del expediente de las personas que nos están entregando estas captaciones. Si es una constructora, al igual que lo hacemos en mercado secundario, debemos tener toda la documentación de la construcción de la propiedad, de lo que se está realizando. Y en las obras que están paralizadas, entender nosotros muy claro si efectivamente es un buen negocio para nosotros, porque puede ser que vemos que hay muchos metros cuadrados ahí que ofrecer y que hay planes de financiamiento, pero puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza si efectivamente la obra lleva 8 años parada y tampoco hay muchas intenciones de arrancarla. Algunas personas te dicen, bueno, es que con el levantamiento de capital que vamos a hacer en este momento con estos metros cuadrados, pues la vamos a reactivar. Pero entonces hay que ver el plan que se tiene para reactivar eso. Gracias. Gracias, María. Bueno, tenemos a Fabiola en tarima. Fabiola, ¿tienes alguna interrogante para todo el panel? Activa tu micrófono y puedes hacer la pregunta. Buenos días. Bueno, ya hice una por el chat. Gracias, Bernardo. Gracias a todos por responderla, de verdad. Es inquietante porque nosotros también tenemos por acá en Punto Fijo, tenemos una preventa, pero yo creo que ha afectado también en cuanto a la venta, lo que están diciendo es por el precio, porque obviamente es una construcción nueva, el propietario, el constructor invirtió y bueno, hay varios planes, hay financiamiento, hay formas de entrega, cómo la quieren y todo ese tema, ¿ok? Lo bueno es que el constructor es amigo de nosotros y bueno, ya todo eso está revisado. La documentación y todo lo como dice el profesor, pero yo creo que más que todo eso no se ha activado, primero por el tema de ubicación, donde está ubicado el conjunto, queda en otro municipio donde no es muy comercial. El tema gasolina, que después que, bueno, empezó el tema de la gasolina, mucha gente no está buscando para aquellos lados, a menos que esté cerca de su trabajo o de algún negocio que ya tengan de hace tiempo y obviamente no lo pueden vender. Y por el tema también del mercado secundario, que obviamente sale más económico comprar una casa, es más factible comprar una casa terminada, ya usada, hecha, hasta con cocina empotrada, que ir a comprar una casa nueva, que obviamente los constructores han invertido, saben cómo es todo, y bueno, todo ese tema de situación país de ahorita, el precio, que eso ha afectado, pienso yo que ha afectado mucho que eso salga en su tiempo y que se pueda vender en su tiempo, así tenga financiamiento y todo ese tema. Así es, Fabiola. Es así, o sea, hay que estudiar muy bien cuando vas a hacer un desarrollo, estudiar muy bien la zona para ver si está de acuerdo a lo que uno necesita realmente.
tú nombraste el tema de la gasolina, pero hay otro tema importantísimo, son los servicios básicos. O sea, el no tener luz y no tener agua es un problema muy, muy grave. Y cuando uno revisa los chats de los corredores inmobiliarios, en su gran mayoría, aparte de decir las bondades que puede tener la propiedad o el local o la oficina, lo que sea, que ponen con pozo de agua propio y planta completa para el edificio. O sea, que la gente está buscando esos servicios básicos que deberían ser suministrados por el Estado y más bien se están buscando otras alternativas para poder vender las viviendas. Y es interesante, o te dicen con proyecto aprobado de pozo. Pero esos proyectos aprobados, esas plantas eléctricas, quienes los están pagando realmente son los propietarios que viven en esas viviendas de mercado secundario. Entonces, por eso yo decía que el tema de proyectos nuevos, en verdad que yo los veo más complicados porque ahora también me suman a lo que hablábamos antes del poder adquisitivo, de insumos, de los créditos, y todo eso, es un problema también de los servicios básicos y eso incrementa automáticamente los costos. Así como bien lo dijo José, bueno, si me cuesta construir algo tanto, y bueno, no lo voy a vender teniendo tanto mercado secundario, o como tú mismo lo comentaste, Fabiola. O sea, prefiero comprarme algo ya terminado, que esté cerca de unos centros comerciales, que esté cerca del colegio, que esté cerca de la clínica, que tenga servicios básicos, acueductos, cloaca, electricidad, que mudarme a algo que a lo mejor es muy bonito, pero oye, va a ser complicado, quizás dentro de un par de años quizás sea bueno, pero en este momento yo no lo veo a corto plazo. Gracias, profesor. Hay una pregunta en el chat de Nelson Quero. ¿Habría en el sector de construcción una mea culpa por algunas distorsiones que se vivieron o que se vieron en el sector? Por ejemplo, tiempo de entrega de inmuebles o de imprecisión de los precios de inmuebles del mercado primario. Todo esto antes de la crisis que comenzó en el 2013. Bueno, yo creo que María puede ayudar mucho en esto, pero sí, justamente eran en los contratos de opciones de compra-venta. Muchos de estos contratos tenían el IPC. El IPC era la inflación que medía el Banco Central y venían siempre con un atraso de un mes. El IPC se lo cobraban el aumento al mes siguiente. Muchos contratos de algunas empresas no tenían el IPC. En ese momento no se tomaba en cuenta mucho lo que era la inflación. Y lo mismo, los tiempos eran, como te decía, si yo comencé a vender algo, pero no había terminado hice una preventa, no tenía mi permisología, me tardé 6 meses en permisología. Fui exitoso y construí en los 24 meses que puse en la opción de compra-venta, pero después me tardé 8 meses más o 10 meses para lograr la protocolización y esos 24 meses del documento pasaron a ser 36, 48. Entonces sí había una molestia por parte injusta, muy justa, del comprador. Pero yo, en líneas generales, eso fueron muy pocos los constructores, desarrolladores grandes del país que hicieron algo que no fuera legal. Gracias, profesor. Yo me gustaría hacer una especie de paréntesis. Me gustaría hablar en algo positivo de lo que pudiera ser los desarrollos inmobiliarios habitacionales en estos dos últimos años de pandemia, donde ha crecido la pequeña y mediana empresa, donde hay bastante emprendedor, bastante movimiento por decirlo así, de inversionistas que pues están recibiendo, tienen un flujo de caja mensual importante sin necesidad de apelar a algún crédito bancario, que en este momento no existe. Las preventas o las ventas de mercado primario han sido como una alternativa para yo poder pagar a largo plazo, 24, 48 meses, un inmueble. ¿Qué recomendación? Pues ya hemos hablado suficiente de lo que ha sido la validación de un desarrollador, de un promotor, para poder yo hacer una inversión. ¿Consideran ustedes que sigue siendo una oportunidad, teniendo en cuenta todos los elementos que ya tenemos que tener en cuenta para poder elegir una construcción, un inmueble, que esto sería una oportunidad de oro para estos pequeños y medianos empresarios? María. Bernardo, disculpa, entendí que la oportunidad basada en que constructores o promotores quieran desarrollar este tipo sí, de unidades para futuros compradores, ¿así?
voy a replantear para ver Ajá. si me explico mejor. La experiencia que he tenido con mercado primario, constructoras de renombre y bastante trayectoria, bastante reconocidos, las unidades que pude comercializar, las que pude colocar, las que pudimos vender, en su mayoría, y la mayoría de los clientes que llevamos a estas obras eran personas jóvenes con nuevos negocios que tienen un flujo de caja interesante mensual, que pues estaban optando por un inmueble nuevo con buenas condiciones, pero pues no tenían en su momento para hacer una inversión general, una inversión muy alta, pero sí podían entrar en un plan de financiamiento. Entonces, no sé qué visión tengan con respecto a esto, porque tenemos un nuevo crecimiento, un nuevo auge de emprendedores que pues pueden tener una excelente facturación mensual, y estas opciones de mercado primario, habiendo validado por supuesto el desarrollo o la trayectoria de esta constructora, puede ser una oportunidad para este tipo de emprendedores. Excelente, ahora sí. Fíjate que estamos viendo, si efectivamente conseguimos una constructora, validamos y efectivamente también tiene como todo la estructura legal necesaria, es tremenda oportunidad para cualquier persona. En este momento tenemos mucha gente joven apostándole a hacer alquileres, cuando sabemos que las cuotas de alquileres pues tienen un alto valor dependiendo de posición económica, que pudieras, en vez de derivarla a un alquiler, derivarla a una propiedad en la que con la entrega de un inicial y unas mensualidades puedes adquirir pues tu casa propia, tu apartamento y tener ahí ya resguardada tu inversión. Sin lugar a duda, así como hemos visto preventas que no tienen personal dentro de las instalaciones, también hemos visto preventas y hemos entregado preventas que han llegado de manera efectiva según lo acordado a manos de las personas. Así que sigue siendo una excelente oportunidad para las personas que tienen un flujo de efectivo. Hay indicios por allí de que pues algunas entidades están entregando créditos no para vivienda hubo una modificación por ahí del FAO que está entregando ahorita una cosa así como que $1.000, pero también existen otros créditos que se están entregando en los bancos muy pequeños, pero siguen siendo alternativas viables y además muy bonitas en las que una persona pues obviamente puede pagar en partes y no tiene que entregar el dinero porque obviamente no lo tiene para pagar una propiedad al 100%. Muchísimas gracias, María. Tenemos una pregunta de Nelson Quero en el chat. ¿Tendrían, según su experiencia de los panelistas, una hoja de ruta para escalar esta situación, y si conocen a alguien en el espectro político con conocimiento de la problemática del sector? Yo creo que esa pregunta la respondió el profesor Rafael con todo lo que expuso anteriormente. Nelson, no sé si quieres hacer otra pregunta o si otro participante quiere hacer otra pregunta vía chat, o puede levantar la mano para subir a la tarima y abrir su micrófono para hacer la pregunta. Bernardo, Adelante. disculpe, profe. Tomando en cuenta lo que está diciendo María referente a los préstamos, si por acá en Punto Fijo, sabes que están las refinerías, Centro de Refinación Paraguaná, y están dando créditos de $10.000 para casas, para que los trabajadores compren su casa. Lo que no sabemos, porque bueno, el temor es que uno siempre consulta con el propietario, y eso es más que todo para el sector secundario, porque primario, después cómo van a pagar y si en verdad tienen esa capacidad por el tema de salario. Pero ellos andan buscando una casa lista con todas las comodidades en $10.000. No sabemos hasta los momentos, porque bueno, todavía no se ha presentado, por lo menos conmigo, no se ha presentado un cierre con ese tipo de crédito. Lo que no sabemos es que si lo van a dar en bolívares o lo van a dar en dólares. Pero como viene del Estado, lo más probable es que eso sea a $10.000 al cambio del momento, ¿no? Como esté la tasa. Y ahorita nadie te va a querer agarrar eso en bolívares. La mayoría de los que estén vendiendo, tanto el sector primario como el sector secundario. Pero sí, están dando eso, pero imagínate.
Reforzando un poquito lo que comentó María antes, también hay hay una nueva Te baja, tendencia a nivel mundial no van a que, conseguir en que ese precio. Sí, bueno, yo conozco el caso en PDVSA de esos créditos. La pregunta final sí, no te la sabría responder si lo van a dar en bolívares o en divisa. Tiene sentido lo que tú comentas porque, claro, es una empresa del Estado, puede que sea a la tasa del momento. Por supuesto, para el vendedor esto sería una situación que tendría que evaluar. Obviamente que a lo mejor no es que buscan una propiedad que cueste necesariamente los $10,000 porque, o el equivalente, porque algunos lo que hacen es que, bueno, esos 10,000 que les dan de préstamo más vender a lo mejor un carro que tenían y complementan, van un poco más allá. Pero el tema de la divisa es una pregunta importante o si va a ser en Bolívar. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, José, pero le cuento que ya he tenido clientes solicitándome casas, porque le paso apartamentos y no quieren apartamentos, quieren casas y ese es el límite, o sea, ese es el monto que tienen. Me van a dar $10,000 y con $10,000 yo me voy a comprar mi casa lista, mi casa con todo. Y bueno, de hecho, le he pasado opciones y bueno, no les gusta, son más exigentes y bueno, tú te puedes imaginar Sí, en me esa imagino. situación, querer complacer al cliente, pero ¿cómo hacemos? Claro, comprensible. Y no han dejado claro la forma en que van a hacer el pago, porque en dado caso tendrían ellos que transformar eso en divisa, ¿no? O el comprador, en este caso. Mira, si eso viene de un crédito ya, yo creo, y si es el proceso como se hacía antes, eso se hace un documento de compraventa, se pasa a PDVSA para que PDVSA apruebe. Me imagino que como todos los bancos, ese cheque o esa transferencia, ese pago va a ser directamente al El propietario. vendedor. Sí, es cierto. No se la van a dar al trabajador. Es Lo más correcto. seguro que sea así. Ujú. Fabiola, ese comentario tuyo de que la gente está buscando casa, es que hay una tendencia mundial que ya los apartamentos no tienen que ser tan grandes, sino justamente lo necesario. Y si analizamos el caso de nosotros aquí en Venezuela, casi todos los edificios lo que tienen en planta baja es un gran salón de fiesta que no se utiliza para nada. La tendencia es que ya esas plantas bajas se puedan hacer cosas más pequeñas, como un gimnasio o un pequeño salón de reuniones o una cocina grande, de manera que en un apartamento, por decirte que de 45 metros que vives tú con tu esposo y quizás un hijo, pero cuando quieras tener una reunión, tengas un espacio abajo para hacerla y cuando venga la familia, tengas un espacio no perdido como un salón de fiesta. Es una tendencia a nivel mundial y reduciendo las áreas. Fíjate lo que está pasando mucho aquí, que casi todos estos apartamentos, cuando uno pasa por la Trigueleña de noche, es todo apagado, bueno, muchos se han ido, apartamentos muy grandes, tendencia a mudarse quizás con un familiar, y eso hay que ajustarlo bien y verlo muy bien. Y digo, eso es una de las grandes soluciones que pudiera ser, aparte de lo que comenté antes, de que tengan los servicios, tengan agua, luz y todas estas cosas, pero ir a cosas más pequeñas, definitivamente porque a nivel mundial hacia eso vamos. Y bueno, el sueño de todos es que, bueno, arrancas con un apartamentico pequeño, de una habitación, un baño, después pasas a uno de dos habitaciones, tres, dos, y después lo ideal es terminar eso en una casa, con tu jardín, con tu perro, con tu parrillero, con todo ese tipo de cosas que uno siempre sueña. Gracias, profesor. Tenemos una pregunta en el chat, una última pregunta para ya ir cerrando la sesión que ha estado bastante productiva. Hay una pregunta en el chat que dice si existe alguna organización, algún proyecto de urbanismo o de crecimiento organizado, tal cual como se hizo en Barcelona, España, que de reactivarse el mercado primario, si existe esta organización estructuralmente hablando. Voy yo. Sí, mira, sí hay varias cosas interesantes, tanto para Valencia como Caracas, como Margarita, hay proyectos bien interesantes que están esperando nada más que cambie un poquito nada más la situación país. Cuando hablamos de financiamiento ya hemos visto que el tema de los bancos o lo que está dando PDVSA es muy poco. Hay muchos venezolanos que están viendo nuevamente
volteando sus ojos a Venezuela y pensando invertir en nuestro país, y evitando sanciones, porque pues, también pudiera ser que una empresa que tenga relación con alguien que tiene este tipo de sanciones sobre nuestro país, es temeroso de hacer cualquier operación. Pero hay muchos venezolanos que no están limitados a hacer inversiones en Venezuela. Y otra cosa que podemos también es no solamente estar viendo hacia el norte, sino ver un poquito hacia el sur. Hay inversionistas en el sur, en Sudamérica, que están interesados también en invertir en Venezuela. Y hay capacidad para todo. Tenemos infinitos terrenos, galpones, tenemos de todo en nuestro país que se pueden desarrollar y hacer próspero nuevamente esta parte querida. Y hacia eso, por lo menos Rafael Trejo, y estoy seguro que los que estamos aquí, estamos apostando en que este país hay que sacarlo adelante y con confianza lo vamos a lograr. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a María, a José, que pues estuvo también con nosotros en la sala, a todo el equipo organizador de este Despertar Inmobiliario, muy nutritivo y un espacio abierto para todos para pues estar informados y tener una visión clara de cómo está nuestro panorama y nuestras oportunidades aquí en Venezuela. Por último, me gustaría concluir con una recomendación para los que pertenecen a marcas inmobiliarias. Siempre consulte con su broker, con su director de negocios para evaluar y darle visto bueno a estas alianzas que se pueden estar haciendo con desarrolladores o constructores que estén activos en el mercado, de forma tal de evitar los riesgos futuros y que pues nuestra marca o la marca a la que pertenece no se vea comprometida. Yo, palabras de cierre, María, profesor, José. Bueno, en mi caso agradecida por la invitación, súper nutrida la conversación. No quiero despedirme sin antes hacer una invitación para que los que no lo hayan realizado, pues hagan sus especializaciones en la Cámara Inmobiliaria, ya sea introductorio de bienes raíces o el programa de formación del corredor, que en este momento es el PREANI. Pues en estas dos planes de formación, pues vemos todo lo referente a planes de urbanismo, tipologías constructivas, el mercado primario y secundario, y bueno, por supuesto nos va a permitir estar empoderados y brindar una asesoría de calidad a la hora de atender un cliente comprador o un constructor cuando nos esté ofreciendo una preventa. Si bien es cierto, el mercado primario en este momento no está activo, no quiere decir que por esa razón nosotros no debamos estar preparados. Los buenos negocios son aquellos en los que nos preparamos antes de que lleguen a nosotros. Así que el momento de capacitarse y aprender todo lo que se requiere es para que cuando esos negocios poderosos estén por allí, ya nosotros los dominemos. Gracias, Bernardo. Bernardo, muchísimas gracias. Un gran placer haber estado con todos ustedes, toda la audiencia, por supuesto, con este excelente panel. Retomo las palabras de María, estamos en la Cámara Inmobiliaria de Carabobo siempre dispuestos como una plataforma para formar, para asesorar y bueno, contamos con un equipo de mucha experiencia multidisciplinario donde las diferentes inquietudes tienen a su especialista para ser atendida y yo creo que la palabra clave acá es confianza. Y bueno, las oportunidades, como lo decía Bernardo, siempre desde el punto de vista positivo las aplaudimos. Lo único que invitamos es que se tome la previsión siempre de indagar, que todo esté en orden, la parte legal, que todos los procesos estén muy claros para, bueno, evitar situaciones no deseadas. Pero todo lo que venga en pro del desarrollo, pues por supuesto que lo aplaudimos, lo respaldamos y por supuesto, desde nuestra plataforma, la mejor intención de apoyarlos a todos en el desarrollo del Estado y del país. Muchas gracias. Bueno, Bernardo, José, María, muchísimas gracias. Fue un placer para mí compartir con ustedes. Los felicito. Nuestra Cámara está muy bien representada y en verdad que es un llamado a los corredores que se afilien a nuestra Cámara. Siempre estamos para apoyarlos. De mi parte, saben que siempre estoy a la orden para cualquier cosa. Confianza igual, eso es mi palabra, y positivo. Creo que este país se merece algo mejor y por eso estamos aquí y siempre pensando en positivo. Así que muchísimas gracias a los tres y de verdad disponible para cuando lo quieran, de verdad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Entonces, buenos días. Nos vemos en el próximo Despertar Inmobiliario. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Gracias.